Muy buenas tardes a todo el mundo. A esta hora un tanto inusual, solemos hacer las conferencias, los webinars a las 7, pero hoy tenemos la suerte de tener a una invitada, Paloma Almoguera, desde Singapur, o sea que hemos cambiado la hora con mucho placer. Bienvenidos a esta conferencia, a esta mesa redonda sobre Myanmar, Birmania tras el golpe de Estado. Y nada, está en nuestra intención siempre el seguir este seguimiento a la actualidad. Y yo creo que Myanmar lo merecía. Esperamos poder hablar de determinados países, a veces, no siempre cuando hay un golpe de Estado o una catástrofe natural. Es una pena que haya un grupo de países pues, que siempre salgan en los medios de comunicación acompañados de una noticia negativa, pero bueno, en este caso yo creo que merecía la pena pues informar de lo que está pasando allí. Y nada, dar las gracias a, como decía, a Paloma, Isidra y a Daniel por informarnos, por aceptar participar en esta mesa redonda y contarnos lo que está pasando. Yo lo dejo aquí porque Yasmín, que además es un tema que le interesa mucho, pues va a presentarlos y va a moderar esta mesa redonda, y luego también a través del chat pues también moderará las preguntas que nos hagáis llegar. Así que Yasmín, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, pues como decías, desde Casa Asia hoy nos hemos propuesto entender, tal y como reza el título de esta mesa redonda, qué está pasando en Myanmar y por qué. Lo hacemos con un panel de lujo con el que abordaremos cuestiones como ¿por qué ahora un golpe de Estado? Después de una década de proceso o supuesto proceso de democratización iniciado en 2011, tras la liberación de la Premio Nobel de la Paz a finales del 2010. Vamos a hablar también de las protestas que se han producido a raíz del golpe de Estado del 1 de febrero. Nos preguntaremos también en qué se diferencian de las acontecidas en 2007. Os acordaréis la Revolución Azafrán, que también tratamos en Casa Asia en su momento, con el periodista Zigor Aldama, o las de 1988. También nos adentraremos en la figura de Aung San Suu Kyi, una figura controvertida, sobre todo tras su posicionamiento con la minoría musulmana rohingya, que, como recordaréis, en 2017 tuvo que huir de la violencia perpetrada contra ellos por los militares, que además estaban liderados por el general Min Aung Hlaing, el golpista y actual jefe de Estado Mayor. De hecho, como recordaréis, se produjo un éxodo donde 700.000 personas rohingyas huyeron a los campos de refugiados de Bangladesh. La ONU calificaría esta violencia como un intento de genocidio. Entonces, ¿cómo les afecta a las personas rohingya este golpe de Estado? ¿Habrá más violencia contra ellos? ¿Las minorías están saliendo a la calle a protestar? ¿Cómo ven nuestros ponentes el futuro de Myanmar? ¿Cómo afectará este golpe a las relaciones con la nueva administración Biden? ¿Y las relaciones con China e India? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones a las que intentaremos, en la medida de lo posible, quitar interrogantes. Tras la mesa redonda, como decía Rafael, os animamos a participar en el chat para un debate con los ponentes. Y nada, sí que me gustaría, antes de iniciar la mesa redonda, presentaros muy brevemente a nuestros ponentes de hoy y, por supuesto, darles las gracias por estar aquí hoy, compartiendo su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Así que empiezo por ti, Daniel. Daniel Gomá es historiador y profesor de la Universidad de Cantabria. Está especializado en el sudeste asiático y ha publicado diversos artículos sobre historia reciente de Birmania y ha realizado numerosas conferencias sobre ese país, muchas en Casa Asia también. Paloma Almoguera es periodista, reportera con más de 10 años de experiencia internacional. Ha sido corresponsal de EFE en África Oriental, Kenia, Europa, Suiza y China, donde ha residido durante 5 años. Actualmente reside en Singapur como periodista freelance para El País y El Confidencial, donde nos informa sobre la actualidad del sudeste asiático. Y para finalizar, Isidre Ambrós, periodista, experto en asuntos políticos y económicos de Asia, Pacífico y Europa. Ha trabajado para el diario La Vanguardia desde 1984 hasta el verano del 2018. Ha sido corresponsal para este periódico en Hong Kong del 2015 al 2018
Pekín del 2008 al 2015, Berlín 2007-2008 y antes en Bruselas durante 8 años, del 90 al 98. Es autor de los libros 30 Europas y Management Mediterráneo, una alternativa al management anglosajón. Y es colaborador habitual en política exterior. Así que muchas gracias, Daniel, Paloma, Isidre, por estar aquí hoy. Y si queréis, pues comenzamos la ronda así de preguntas, ¿no? ¿Por qué pensáis que se ha producido ahora este golpe de Estado? Si pensáis que era algo esperado o ha cogido por sorpresa a la población birmana o no, y a la comunidad internacional. Y también si pudierais decirnos, ¿no?, cuál es la relación entre el general golpista Min Aung, jefe de Estado Mayor, y la ganadora de las elecciones en noviembre de 2020, Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional para la Democracia. El golpe de Estado, yo creo que los birmanos, yo creo que en el fondo lo esperaban. El ejército ya había dado señales antes de las elecciones de que no se cumplían las condiciones para las elecciones esas de 2020. Se amparaban, si no me equivoco, en el tema de que había violencia en algunos municipios, de que había en determinadas regiones de minorías étnicas que no se iba a votar, y después que había un problema también económico. Y yo creo que entonces ellos, aparte, habían esgrimido todo esto viéndose venir una debacle electoral. Ellos se pensaban que cuando empezó el proceso de transición democrática el país, la sociedad le respaldaría más, especialmente después de las elecciones del 2015, y en cambio han visto que han ido todavía a peor. Y yo creo que eso ha influido en crear el golpe. Posiblemente también haya influido que el general Min está a las puertas de la jubilación, tiene enormes vínculos e intereses económicos en empresas del país, y yo creo que yéndose a casa, jubilándose, pierde o perdería esa parte de vínculos económicos, y evidentemente no le interesaría. Y finalmente, yo creo que las relaciones entre el general Min y Aung San Suu Kyi, yo creo que eran muy tensas, porque en definitiva eran las relaciones entre el máximo exponente militar y la máxima exponente de la sociedad civil, una señora que siempre o nunca ha sido muy apreciada por parte del ejército. Entonces no creo que eran muy tensas, vamos, y lo dejo aquí. Muy bien, gracias, Isidre. Paloma y Daniel, ¿cómo lo veis? ¿Estáis de acuerdo en que no se esperaba, que se esperaba o no? Y también aprovecho para meter otra pregunta. Si creéis que se habla mucho, ¿no?, del proceso de democratización de estos últimos 10 años, ¿pensáis que era algo real este proceso de democratización o simplemente un lavado de fachada o de cara a los embargos y a la comunidad internacional o no? Bueno, encantado, un placer, y muchas gracias por adelantar la charla un par de horitas. A ver, sí, por retomar un poco lo que decía Isidre, efectivamente, las relaciones entre Aung San Suu Kyi y el general no eran buenas, se decía incluso que inexistentes en los últimos años, que además las peticiones que él le había hecho a ella en los últimos meses, pues tenía quizá pretensiones de ocupar el puesto de presidente, no habían sido atendidas por parte de Aung San Suu Kyi. Entonces eso ya rompió definitivamente los lazos y le hizo ver que no tenía ninguna opción por la vía un poco electoral. Respondiendo así, ¿este proceso de democratización ha sido una fachada o no? Bueno, yo creo que hay acuerdo en que obviamente no era un proceso perfecto, pero que sí suponía una cierta oportunidad.
el país se ha ido abriendo, quizá o una oportunidad más para la sociedad en cuanto a crecimiento de inversiones, al acceso, por ejemplo, de la población, de los más jóvenes, pues a Internet, a comunicación, a puestos de trabajo. Entonces, creo que sí que todavía había esperanzas en que además teniendo en cuenta que ha sido, 10 años, pero que solo llevaba la Liga Nacional para la Democracia, solo llevaba 5 años en el poder, y se esperaba que en esta segunda legislatura pudiesen presionar un poco más todavía al ejército, que obviamente seguía teniendo mucho control de las instituciones y un 25% de los escaños en el Parlamento y 3 ministerios todavía, Interior, Defensa y Fronteras, pero parecía que era un poco la forma en la que poco a poco se podía ir rascando poder al ejército. Entonces, yo diría que no era perfecto, pero sí que suponía una cierta esperanza. Muchas gracias, Paloma. Quizás puede ser que para los propios militares no era tan en serio y han visto que tras las elecciones se les escapaba el poder y entonces han tomado medidas, o sea que no pensaban que iba a llegar tan lejos el proceso de democratización. Sí, yo creo que el golpe de Estado es sobre todo la consecuencia final del desencanto, de la frustración del ejército con un proceso, digamos, de apertura política que ha sido diseñado por los propios militares, condicionado por los propios militares, pero que no ha salido como ellos esperaban. Sobre todo desde 2015, en que la Liga Nacional por la Democracia tiene una victoria muy grande, donde incluso el tener una cuarta parte de los escaños reservados al ejército pues permite al gobierno, digamos, en Suu gobernar, no hacer reformas de la Constitución, porque por las condiciones que tiene la propia Constitución no era posible, pero ellos se encontraron con la sorpresa de que Aung San Suu Kyi tenía una victoria muy grande, ¿no? Y eso les impactó. Y en estas últimas elecciones esperaban que al menos después de 5 años de gobierno la Liga Nacional por la Democracia se viera más afectada y perdiera parte de los votos, y ha sacado unos pocos escaños más, ¿no? Y esto ha sido ya la gota que ha colmado definitivamente el vaso. Es decir, es la idea de que si dejan que la Liga Nacional por la Democracia siga en el poder, muchos de los privilegios que tiene el ejército e incluso muchos del control que tiene el ejército sobre el país pueden ir perdiéndose progresivamente, ¿no? Y entonces al final han decidido intervenir porque hay un miedo a perder la posición de privilegio que están teniendo, ¿no? Y esto es la causa principal, ya digo, del golpe. Después, yo sí creo que los militares tenían la intención de abrir el país, hacer una apertura política, pero controlándolo a ellos. Es decir, que todo cambio, que todo avance fuera aprobado primero por ellos. Y se han encontrado que la Liga Nacional por la Democracia ha hecho avances por su cuenta, muchas veces sin tener en cuenta, ¿no? Como leyes de libertad de prensa, como leyes económicas que, digamos, han acabado, por ejemplo, con el monopolio que tenían pues, empresas militares, que tenían militares sobre algunas empresas, y después una relación también de promesas de cierto federalismo a algunas minorías étnicas que en el ejército no quieren ni oír hablar de eso, ¿no? Eso, digamos que el resumen sería que ellos diseñaron un proceso, digamos, de apertura que se les ha escapado en parte de las manos y ahora tienen que hacer marcha atrás. Muchas gracias, Daniel. ¿Estáis de acuerdo, Isidre, Paloma? Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Podemos decir que se les ha escapado, como decía, apuntaba Daniel, se les ha escapado de las manos. Y entonces, en parte, digo. En parte. Sí. Y hablando de se les ha escapado de las manos, las protestas que están ocurriendo estos días, ¿no? Desde que se proclamó el golpe de Estado, ¿creéis también que a los militares les ha cogido por sorpresa pues que la gente salga a la calle? ¿No? ¿Cómo se les está yendo de las manos el cómo gestionar esta protesta? ¿Qué diferencias veis en relación a otras protestas pasadas como la del 2007 con la Revolución Azafrán o incluso la de 1988? ¿Nos podríais decir un poquito vuestra visión en este sentido? Bueno, yo creo que se trata de movimientos de protestas muy distintos. Es cierto que al final los protagonistas, digamos, son los manifestantes por un lado, por otro
ejército que reacciona, pero tanto las del 88 como las del 2007 se produjeron, si no recuerdo mal, provocada por motivos económicos, por motivos de malestar de la sociedad, en el 88 era porque la economía iba fatal y entonces la sociedad ya de por sí empobrecida se vio todavía más empobrecida, y en el 2007 la protesta llegó por un aumento brutal del precio de los combustibles. Entonces se organizaron manifestaciones cada vez más masivas y el ejército intervino cada vez con mayor dureza. En cambio, esta vez el movimiento de protesta es justo porque hay un golpe de Estado, no digamos, entre comillas, por mala gestión de las autoridades, ¿no? Sino que la gente sale a la calle en protesta. Esto por un lado. Y después, evidentemente, hay otro factor importantísimo que es las redes sociales, que en el 88 no existían, en el 2007 sí, aunque se estaba en otro estadio de las redes sociales. Ahora son fundamentales para la organización de las protestas. Y yo creo que en esto la Junta Militar no sabe muy bien cómo reaccionar ante Internet y el uso de las redes sociales, ¿no? Un día las corta, otro día las vuelve a abrir, otro día intenta cortarlas por las noches. Vamos, yo creo que son distintas, aunque la protesta es contra los mismos, que es contra los militares. Gracias, Isidre. Me parece muy interesante lo que comentas de las redes sociales y me preguntaba, quizás Paloma y Daniel nos pueden dar un poquito más de información sobre cómo afecta también, si creéis que afecta el tipo de violencia que va a ejercer pues, los militares y la policía ante estas protestas, sabiendo que están siendo vigilados o vistos pues justamente, ¿no?, a través de Facebook, etcétera, ¿no? ¿Qué impresión tenéis? Si sabéis qué grado de violencia está habiendo, o no se sabe nada, o no hay violencia, y si influye, si creéis que están como viendo a ver cómo reaccionar y acallar las protestas. Sí. Yo creo que lo de las redes sociales acondiciona mucho, ¿no? Porque, como decía Isidra, a diferencia del año 88, prácticamente medio mundo, por no decir casi todo, no se enteró de las matanzas que hubo, ¿no? Decíamos, yo quiero recordar que en España se empezó a ir a hablar de Aung San Suu Kyi cuando le dieron el premio Nobel. Y Birmania era como un país exótico ahí perdido en Asia, una dictadura con la vía birmana al socialismo y estas cosas que no salía prácticamente en la prensa, ¿no? En cambio, ahora, ya en 2007 ya se vio que las redes sociales hacían mucho, no tan en directo como ahora, estaban todavía desarrolladas. Es verdad que Birmania en 2007 todavía las redes sociales estaban menos desarrolladas que en el resto del mundo. Hoy en día ya todo el mundo en Birmania, que todo el mundo tiene móvil, tiene WhatsApp, tiene mil cosas. Facebook es, vamos, el rey ahí, están enamorados de Facebook porque les encanta colgarse y explicar su vida. Entonces eso también influye, ¿no?, en la reacción. Es decir, no es lo mismo ahora, y creo que no se ve solo en otros sitios, sino también en otros conflictos, que no es fácil para los que, quieren reprimir, hacerlo como antes, ¿no? Antes te enterabas de la represión, a lo mejor una semana más tarde o un día más tarde. Ahora casi se ve en directo. Tú puedes estar viendo casi al momento, mira, oye, casi, y eso también influye mucho. Y para los militares birmanos es como, bueno, la imagen también cuenta mucho, porque hemos de comerciar con el resto del mundo, no queremos tampoco que nos señalen tanto, y después también no queremos que aquellos birmanos que no se manifiestan lo vean, porque se enfadan también y salen a manifestarse. Y ahí también, por eso van con sumo cuidado, ¿no? Eso sí, tienen el recurso, como tienen los chinos, de
cerrar las redes sociales, sobre todo Internet, y ahí sí que pueden, digamos, pero de momento yo creo que se están conteniendo bastante para lo que podía haber sido. Coincido con todo lo que decís. Quizás sí es verdad que yo creo que el ejército tenía ahora un dilema, no saben qué hacer con Internet. Si atendemos un poco a cómo empezaron las protestas, ya llevan 11 días, ¿no?, consecutivos. El fin de semana primero las protestas se hicieron mucho más masivas a raíz del primer apagón de Internet, que indignó mucho sobre todo a la juventud. O sea, ese rol un poco masivo de la juventud en las protestas, que quizá no tiene por qué durar. Ahora estamos viendo que se están sumando a las huelgas muchos funcionarios. Hoy hemos visto, por ejemplo, monjes salir en Yangon también a protestar. Pero bueno, los jóvenes, por lo menos en los primeros días, parece que salieron también muy indignados, sintiendo miedo de que se les cortasen las comunicaciones de las que son muy dependientes, ¿no? Y como decíais, pues ya están muy habituados a Facebook y a Twitter y a relacionarse a través de las redes sociales. Creo que hay que estar pendientes de esta ley de ciberseguridad que está planeando la Junta. Hoy, de hecho, por ejemplo, la Junta ha dado la primera rueda de prensa desde el golpe. Han desmentido incluso que les estén asesorando los chinos, pero han dicho que ellos tienen capacidad suficiente como para desarrollar su propia legislación e imponer sus métodos. Pero esto podría ser, si se acaba aprobando y según los detalles, podría suponer pues, un apagón un poco informativo para la gente que está. Lo que no se sabe es si eso va a hacer que haya más protestas o menos, que las veamos más o menos, pero que haya o no, yo creo que es lo que tiene a la Junta un poco en la encrucijada, porque, por ejemplo, hoy también algunos de los manifestantes desde Mandalay, que es la ciudad en la que ayer, por ejemplo, se veían imágenes más violentas por parte de las fuerzas de seguridad, que hoy decían que había habido menos protestas, pero que ante el anuncio de la Junta, un par de personas con las que he podido hablar decían que mañana había más protestas convocadas todavía porque estaban indignados con el anuncio y también con esta ley. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente es un tema novedoso para esta Junta, que además es una Junta bastante con métodos quizá un poco ya obsoletos. Parece que no están sabiendo muy bien qué dirección tomar. Muchas gracias, Paloma. Interesante apunte, la verdad. Me gustaría que abordáramos un poquito la figura de Aung San Suu Kyi. Si nos preguntábamos, ¿no?, que ¿hay alguna alternativa en Myanmar en estos momentos a la Junta Militar y Aung San Suu Kyi y su partido? ¿O no? Son las dos únicas opciones que hay, no hay otra cosa. Es decir, Daniel, Isidre, Paloma. Bueno, sí, yo creo que uno de los problemas que hay es que, y que se ha visto reflejado en las últimas elecciones, es que hay solo como dos bandos. Por un lado, los militares y el partido promilitar, la USDP, y por otro lado, la Liga Nacional por la Democracia. Y un poco la Liga Nacional por la Democracia y sobre todo la figura de Aung San Suu Kyi se ha elegido como el lado democrático, ¿no? Y en este aspecto no deja margen a otros partidos. Es verdad que hay una pequeña representación de partidos étnicos, porque en las regiones, en las zonas fronterizas, hay minorías étnicas, muchos de los cuales, muchos cuyos votan a partidos étnicos. Pero fijémonos que, por ejemplo, solo hay dos partidos de ámbito nacional: la Liga Nacional por la Democracia y el Partido Promilitar, que es la USDP, ¿no?, el Partido de la Unión para la Solidaridad y el Desarrollo, ¿no? Es decir, no hay más partidos. Los otros partidos democráticos han sido completamente barridos ya en 2015, pero ahora todavía más, por la Liga Nacional por la Democracia, ¿no? Entonces, claro, por un lado tenemos a los militares, que ya sabemos que cambien o no el general, ahí están, pero por otro lado tenemos a Aung San Suu Kyi. Y después de Aung San Suu Kyi, ¿quién hay? Y este es uno de los verdaderos problemas que yo creo que tiene el movimiento democrático en Birmania. ¿Quién hay aparte de ella? Tiene 75 años. Su salud es así, aunque puede pasar cualquier cosa. Y cuando dice quién hay, porque ella no se ha preocupado tampoco de buscar pues un sucesor o que haya surgido. Domina tanto la escena política birmana que no hay nadie que esté a su nivel. Por decirlo claramente, La Liga Nacional por la Democracia ha arrasado, bueno, ha tenido un resultado muy bueno,
pero no ha sido la Liga Nacional por la Democracia, ha sido Aung San Suu Kyi. Sin Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia no hubiera obtenido ese resultado, ¿no? Y en ese aspecto es preocupante que no haya una alternativa en el lado democrático a Aung San Suu Kyi, lo que demuestra que hay una falta de pluralidad política también, ¿no? Exacto. Y Daniel, ¿a qué crees que es debido, por qué la propia Aung San Suu Kyi, por qué crees que no ha previsto un relevo generacional? ¿A qué crees que se puede deber? Eso sería, no lo sé, pero yo intuyo que un poco, yo tengo una opinión en ese aspecto por lo que hablo con mi madre, lo que veo un poco, que es que ella se ha creído un poco la salvadora de Birmania. Es decir, la idea de o yo o el caos, o yo y el retorno de los militares. Y un poco, digamos, ha adquirido hasta cierto, también porque tiene toda una legión de seguidores que son muy devotos de ella, que casi se ha creído como que es el mesías, ¿no?, de la democracia birmana. Y no se ha preocupado de desarrollar toda una serie de gente, de personas que cuando ella falte o se retire, la puedan sustituir, ¿no? Y ahí en ese aspecto, ella se ha creído un poco la salvadora, un poco ha heredado lo que dicen ellos allí en Birmania, un poco esa idea casi religiosa, ¿no?, de líder super de, antes estaba el strongman, pues ahora sería la strongwoman, ¿no? Un poco la idea de yo soy la heredera de Aung San, ¿no?, que era su padre, que fue el gran líder, y yo pues soy el otro gran líder que tiene el país, ¿no? Pero ya digo que es preocupante porque ¿quién hay después de ella? Y eso es lo que, al menos en los próximos años, habrá que saber. Uh-huh. Y ella misma tendría que ser consciente si quiere dejar un legado que perdure. Uh-huh. Sí, yo quería añadir a lo que ha dicho Daniel en eso. Yo creo que ella justo se ha erigido y los birmanos la consideran la hija del líder mártir, que nunca sabemos lo que hubiera hecho Aung San si hubiera llegado a gobernar. A lo mejor se hubiera acabado convirtiendo en otro dictador, no lo sé. Pero ella, claro, se ha erigido en ese papel de la hija de, y como tampoco, y como los militares, las juntas militares, han contribuido también a crear esa aureola de lideresa mártir, porque cada vez que ha ganado un proceso electoral la han depuesto y la han sometido a arresto domiciliario, pues claro, todavía ha crecido, ha aumentado ese papel de líder mártir, ¿no? Pero yo creo que es muy preocupante que no haya nadie más. Además, la Liga, San Suu Kyi tiene 75 años, pero el resto de líderes tampoco son jóvenes, sino que son de su edad, o sea, y hacen tapón a los posibles herederos políticos, digamos, ¿no? O sea, lo veo muy complicado yo también. De hecho, el más joven es el general que ha dado el golpe. Exacto, y tiene 65. Sí, sí. ¿Y no hay ningún movimiento así de jóvenes que se estén organizando? ¿Tenéis conocimiento? No hay nada. Sí. Políticamente yo no tengo conocimiento de que haya. Yo, poco más que entiendo que los militares al dar el golpe también han contado con esta situación, ¿no? Con que la Liga es Aung San Suu Kyi, que sin ella y sin heredero, cuando hablan, por ejemplo, ahora, ¿no?, de convocar elecciones, dicen, no, que no estamos aquí para quedarnos mucho tiempo, si vamos a convocar elecciones cuando pase el estado de emergencia o lo que sea, saben que no hay una formación en línea ni un candidato en línea para suceder a Suu Kyi, a la que ya han cargado con un par de acusaciones. O sea, que se ve que no la quieren liberar pronto. Bueno, yo no sé hasta qué punto, digamos, los líderes del movimiento 88-88 tengan ahora quizás, no sé, 50 años o 50 y pocos y pudieran coger el relevo generacional, digamos, de liderar un movimiento democrático. Pero desconozco realmente
O sea, ¿qué personas podrían encarnar ese cambio generacional? Pero quizás ellos, por edad, quizás lo pudieran hacer, no lo sé. Muchas gracias. Y volviendo a Aung San Suu Kyi, bueno, con la crisis de los Rohingya a nivel internacional su imagen y su prestigio quedó bastante afectado, ¿no? De manera negativa. Me gustaría que pudierais contarme vuestra opinión sobre cómo es vista la Premio Nobel de la Paz en Birmania. ¿Se la quiere, se la teme, se la acepta porque no hay otra opción? ¿Cómo lo viven las minorías? Y sobre todo ahora, tras el golpe de Estado, en el que ella pues tampoco ha defendido a los rohingyas. Es decir, ¿cómo están viviendo las minorías este golpe de Estado? Bueno, Aung San Suu Kyi es muy querida en Birmania, ¿no? Es decir, no, es querida por una parte significativa, también es apreciada por gente que a lo mejor no comparte todos sus ideales, pero la respeta por toda la lucha democrática. Temida no creo que sea, salvo por el ejército más que nada, porque tiene una gran oratoria y sabe movilizar, conoce bien la mentalidad birmana en ese aspecto, ¿eh? No conoce también cómo funciona el ejército, pero sí sabe cómo funcionan las emociones de la población, sabe recurrir, tiene buena oratoria, ¿eh? Y entonces en ese aspecto, pues, es bastante apreciada. También hay que decir que el hecho de que gane con las elecciones como ha ganado no es porque todo el mundo que la vote la quiere, sino que a veces no hay más alternativa. Estas últimas elecciones se presentaron como o los militares o yo. Y hubo gente que dijo, la voto a ella porque es mejor que los militares. Pero sobre todo entre la élite cultural y política de Birmania, son bastante críticos con ella, ¿eh? No ha sabido atajar la corrupción, su gobierno ha mostrado también relativa incompetencia. La Liga Nacional por la Democracia desde 2015, cuidado, ha tenido comportamientos muy autoritarios, un control bastante férreo sobre la prensa, ¿eh? Por ejemplo, la última campaña es que no había otros partidos, solo era ella en los medios de comunicación, salvo aquellos del ejército. Entonces, hay mucha crítica también hacia ella, ¿no? Pero es verdad que es una persona que sacrificó su vida y comodidad en Europa. Allí ha estado muchos años bajo arresto domiciliario, entonces es apreciada, ¿no? En Birmania, en la cuestión rohingya, eso es evidente que la apoyan, porque hay una cosa que hay que tener muy clara y es, en Birmania, el 99% o más de la gente no quiere a los rohingyas. Es decir, no, digamos, salvo un pequeño grupo de activistas de derechos humanos, todo el mundo en Birmania está de acuerdo que los rohingyas se tienen que ir. Y consideran que la actuación que ha tenido el ejército y ella hacia los rohingyas es la correcta. A lo mejor es verdad que algunas veces critican que ha habido demasiados excesos, pero Aung San Suu Kyi, cuando trata a los rohingyas, lo que hace es ver lo que pide el pueblo birmano. Sabe que si se pone al lado de los rohingyas o los defiende mínimamente, va a perder votos. Y a lo mejor es que también cree que los rohingyas no tienen derecho a vivir allí. Porque esto es una cosa que los birmanos lo tienen muy metido. Los rohingyas no tienen derecho a vivir en Birmania. Esto te lo dicen todos, desde los más liberales y demócratas hasta los militares, que evidentemente estos... No sé lo que opina Isidra y Paloma. No, yo estoy de acuerdo contigo. Se la vota porque no hay alternativa y hay mucha gente que no la quiere, digamos, pero no hay nadie más. Y también es cierto que nadie en Birmania quiere a los rohingyas y nadie dice que son rohingyas, son gente procedente de Bangladesh, refugiados. Sí. Y además yo creo que San Suu Kyi tampoco es muy apreciada por el resto de las minorías étnicas, porque, bueno, desde que su padre contribuyó a la independencia del país, que está pendiente la gran reforma de Birmania para resolver esos problemas étnicos e integrarlos en digamos, no sé, en un estado federal o en el país, ¿no? Entonces, yo creo que en las minorías étnicas tampoco está muy bien vista, pero es lo que decía Daniel, es que o ella o los militares, ¿no? Entonces, es muy grave la situación, digamos, porque no hay tercera vía.
Sí, yo creo que Aung San Suu Kyi efectivamente es la decepción de las minorías, ¿no? Un poco, no solo de los Rohingya. Por ejemplo, en las elecciones de noviembre, creo que, si mal no recuerdo, alrededor de 1 millón de personas de las zonas con minorías étnicas no tuvo derecho, no tuvo posibilidad de votar, porque se alegó inseguridad civil y ciudadana. Pese a eso, es verdad que al ser los militares o ella, en la situación de los Rohingya en particular, claro, es que es este general, además, el que está detrás de la campaña de 2017, detrás de los posibles actos de genocidio. Entonces, bueno, Rohingya, cuando sí he podido hacer algunas entrevistas, no son los que no elogian a Aung San Suu Kyi, son conscientes de un poco de la traición que supuso también la participación de Aung San Suu Kyi cuando fue a La Haya y defendió la actuación de los militares y demás, pero yo creo que el miedo cerval es hacia los militares, que es la cara de la campaña y de las agresiones, ¿no? Entonces, pues efectivamente no hay opción buena, pero todavía parece que se inclinan más, al menos la parte rohingya, hacia un gobierno civil que militar. Claro. Y enlazando un poquito esto, había todo un proceso de repatriación entre el gobierno de Bangladesh y de Myanmar con los refugiados, las personas refugiadas rohingya basadas en Bangladesh. ¿Cómo queda esto? Porque Sí, por lo que visto se sepa sigue en pie. Va a seguir en pie, pero claro, está ahora el jefe de la Junta, es el general golpista que, como tú decías, Paloma, fue el que alentó y mandó toda la violencia contra ellos en 2017. Entonces, ¿eso cómo se va a gestionar? ¿Y sabéis si la comunidad internacional se ha posicionado o ha emitido algún comunicado? O, bueno, es todo muy reciente y tampoco... Pero por lo que he leído, Bangladesh lo tiene clarísimo, que tienen un pacto con el gobierno de Myanmar y lo van a hacer sí o sí. Gracias. De momento, yo creo que como no es un tema prioritario en la agenda birmana, yo creo que lo único que se ha dicho es que seguía adelante el plan. Supongo que para tranquilizar a Bangladesh, que está presionando porque para ellos es una situación insostenible, que eso se vaya a llevar a la práctica. Este plan se lleva gestando años. Yo no creo que se pueda llevar a la práctica, pero ni en las actuales ni en las anteriores circunstancias. O sea, tienen que contar con un consentimiento previo también de los rohingya para que salgan de Bangladesh, que no han logrado de momento, menos aún ahora. Entonces, pese al acuerdo que pueda existir entre los gobiernos, trasladar eso a un plan real, cuando hablaban ahora que pudiese comentar, por ejemplo, en junio, yo no lo veo muy factible. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Sí. Bueno, yo lo veo complicado también porque, a ver, el retorno de los rohingya, que sobre todo, bueno, exclusivamente viven en el estado Rakhine, pues creará tensiones en ese estado, ¿no? Donde ya vive la minoría Rakhine, que ya ha sido siempre bastante hostil al gobierno de Rangoon, bueno, de Naypyidaw en este caso, ¿eh? Y claro, es como... dudo mucho que el actual dictador militar quiera ganarse más problemas, sobre todo con un territorio que de por sí siempre ha sido bastante volátil, como es la región de Rakhine, o que se llama Arakan también, ¿no? Entonces, claro, mejor tener contentos a los Rakhine, que son budistas, que tienen una cultura similar a la birmana o que forman una minoría étnica, que no traer a los musulmanes, además que no los quieren. Bueno, lo que se firme y después lo que se haga, ¿no? Es decir, o intentar hacerles la vida imposible a los rohingya para que no vuelvan, o que vuelvan y se vuelvan a ir. Es decir, es un poco la idea, ¿no? A ver, no se les ha expulsado, se les busca expulsar para después tener que volverlos a aceptar. Entonces, ahí ya digo que lo voy a definir. Y sobre todo que el ejército en eso tiene una ventaja, y es que sabe que cuenta con el apoyo de la población. Los rohingya son un recurso nacionalista que sirve para todos los gobiernos, tanto a Aung San Suu Kyi como a los militares. Entonces, el declararse enemigo de los rohingyas, al menos a los militares no les va a perjudicar delante de su propia población. En ese aspecto ya digo que lo veo difícil,
la situación de los rohingyas no es para nada envidiable. O sea, yo creo que tiene un futuro bastante negro. Ya. Gracias, Daniel. Y bueno, enlazando también un poquito, hablábamos un poco de la comunidad internacional en relación a los rohingyas. ¿Qué creéis que puede hacer la comunidad internacional en relación a este golpe de Estado? ¿Y cómo va a afectar, cómo veis que va a afectar las relaciones, pues, por ejemplo, con la nueva administración Biden? Parece ser que Biden ya ha anunciado algunas sanciones contra algunas empresas birmanas a cargo del ejército. ¿Creéis que esto puede tener un efecto disuasorio? ¿Puede ayudar a que liberen a la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi? ¿Qué tal las relaciones con China e India? ¿Cómo afecta este golpe de Estado? ¿Y qué papel juegan también? Te añadiría además una línea más que habría que ver también la colaboración entre Birmania y Tailandia, por el hecho de que son dos juntas militares, digamos, en procesos muy parecidos, y digamos que ahora la junta militar birmana ha llevado a cabo lo que hizo el ejército tailandés en el 2014. Entonces me imagino que debe haber bastante conexión de decir, oye, ¿y esto cómo lo has solucionado tú, lo de las protestas en la calle y tal? Me imagino que debe haber una cooperación creciente. Pero dicho esto, en cuanto a Estados Unidos, hombre, Estados Unidos ya tenía sanciones, ya aplicaba sanciones contra el general Min Aung Hlaing. Le tenía prohibido viajar y después, si no recuerdo mal, tenía congeladas sus cuentas financieras, ¿no? Y ahora Joe Biden ha anunciado nuevas medidas. Yo creo que continuará, digamos, en una línea de aplicación de sanciones y de aumentar la presión sobre el régimen birmano. Aunque yo creo que esto ya va más allá de Birmania. Yo creo, como dijo Josep Piqué hace unos días, yo creo que el sudeste asiático es el nuevo tablero de Oriente Medio en cuanto a política internacional, entre juego de grandes potencias. Y entonces hay que ver ahí también el papel que va a hacer Moscú y el papel de China. China no deja de ser el principal inversor de Birmania. Aunque por otra parte me imagino que los propios militares birmanos tampoco quieren depender exclusivamente de Pekín y entonces van a diversificar. El otro día leía que habían hecho unas compras de armamento a Rusia justo para eso, para diversificar. Y yo creo también que van a intentar buscar alguna fórmula de acercamiento a Estados Unidos, o como mínimo de suavizar las relaciones con Estados Unidos. Y yo creo que eso debe pasar por una, no sé si liberación de San Suu Kyi y de los otros políticos detenidos. Pero yo creo que la Junta Militar deberá moverse hacia una mayor transparencia sobre todo con Occidente, porque China va a seguir aplicando la doctrina de esto es un asunto interno y por tanto yo solo pido que se resuelva pacíficamente y de la mejor manera posible para los birmanos, ¿no? Digamos que es la postura tradicional de Pekín. Sí. Mira, me están enviando preguntas a través del chat un poco relacionadas con lo que comentabas un poco, Isidre. Carlos comenta que qué efecto puede tener el golpe de Estado de Myanmar en la vecina Tailandia, donde últimamente están habiendo protestas contra el actual gobierno del general Chan Ochoa, pidiendo más democratización. Esto... Sí, es que este es un tema interesante porque
existe un movimiento de jóvenes a través de las redes sociales, el Milk Tea Alliance, que nació en Tailandia, en las protestas de Tailandia contra el general Prayut Chan-o-cha, y que se ha extendido a Hong Kong, se ha extendido a Taiwán, ahora se está extendiendo a Birmania, y que todos ellos se están, digamos, coordinando a través de las redes sociales. Y entonces es muy interesante este movimiento, porque se está extendiendo a través de todos los jóvenes, digamos, especialmente del sudeste asiático. Y yo creo que es un movimiento transversal a seguir y a tener en cuenta de cara a la evolución política de estos países, digamos, que tienen regímenes autoritarios. Uh-huh. También otra persona comenta que le gustaría saber algo al respecto al rol del movimiento 969 de Wiratu en el golpe, si es que lo tiene. En la prensa no sale nada y parecen desaparecidos. No sé ¿De quién? ¿Puedes repetir la pregunta? Movimiento 969 de Wiratu. No sé si está... Lo que se llama Movimiento Mabata también. Uh-huh. Bueno, no creo que en el golpe haya tenido ningún papel este movimiento, que sobre todo está vinculado a un nacionalismo exacerbado birmano que ha liderado, entre otros, el famoso Wiratu, que es el monje este de Mandalay, cuyo movimiento fue declarado ilegal por la Liga Nacional, porque era el que animaba... En muchas de los problemas étnicos, sobre todo entre los musulmanes y la mayoría budista, muchos de los que han animado estas protestas han sido los monjes. Hay una serie de monjes muy radicalizados y como tienen los monjes que una gran veneración en la población y son muy escuchados, algunos han aprovechado esta situación para galvanizar a las masas y quemar comercios de musulmanes, boicotearlos, expulsar según que, pues sobre todo en pequeños pueblos, a familias musulmanas y tal. Pero yo no creo que hayan tenido ningún papel en este golpe de Estado. Otra cosa es que desde este movimiento, y eso sí es verdad, se vea con más simpatía al gobierno de Min Aung Hlaing que no a la Liga Nacional por la Democracia, que les ha, digamos, ilegalizado. Y, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido es que, aparte de las manifestaciones a favor de la democracia, también ha habido manifestaciones, no tan numerosas, de partidarios del general del USDP, de los que han hecho el golpe. Y entre los manifestantes que hay un número significativo de monjes, que sobre todo se ponen en primera línea. Mientras que en el Grupo por la Democracia no he visto tanto a los monjes, los monjes tienen una cosa aparte, es decir, los monjes en esta crisis no han jugado nada, porque en el proceso de transición han jugado un papel muy pequeño. No olvidemos que los monjes no tienen derecho a voto. De la transición política ni les va ni les viene tanto, porque ellos no tienen derecho a votar y tienen su propia vida en esto. Otra cosa es que por contar familiar o por interés puedan simpatizar más con uno u otro lado. Pero como digo, no creo que el movimiento nacionalista de monjes y de nacionalismo birmano de carácter étnico, sobre todo, haya tenido papel en el golpe. Otra cosa es que vean con simpatía el golpe, porque siempre serán más nacionalistas los militares que no ellos. Pero tampoco creo que a los militares les interese tener mucho apoyo de esta gente, porque lo que no quieren es tener problemas tampoco. Solo les falta que con la oposición que tiene ahora incluso haya tensiones étnicas con los musulmanes o con otras minorías. Manuel pregunta si puede resolverse este conflicto en el ámbito y con la colaboración de la ASEAN. ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, la ASEAN se caracteriza por su política de no intervencionismo, ¿verdad? Entonces, la ASEAN ha dicho muy poco, por ejemplo, con respecto a la crisis de los Rohingya, por mencionar otro caso reciente y vinculado a Myanmar. No creo que no estarán contentos con lo que está ocurriendo. Hay que ver también, por ejemplo, a nivel particular, igual que China, Singapur es uno de los principales inversores de Myanmar, ya hemos visto alguna empresa saliendo de allí, pero de ahí a que ejerzan mucha presión, creo que va un poco en contra del propio espíritu de la ASEAN, que
que habrá voces que quieran revisarlo y cambiarlo, pero parece muy precipitado en estas circunstancias. No creo que vayan a ejercer un rol muy importante, pese a que pudiesen tener más influencia. Y Rose pregunta si sabéis la postura oficial de China respecto al reciente golpe de Estado. Bueno, yo creo que dijo, bueno, y si no recuerdo mal, yo creo que al principio incluso no habló de golpe militar, sino de un amplio reajuste del gabinete. Bueno, eso lo dice todo, ¿no? Esto y su habitual de que es un asunto interno de otro país, nosotros no nos inmiscuimos en los otros países. China sigue su línea habitual. O sea, no de preocuparse de que es un país que le proporciona importantes materias primas, que está conectado a nivel con gasoductos al sur del país, y lo que le interesa es que el país sea estable. Quien gobierne, mientras satisfaga sus necesidades y sus intereses, no hay ningún problema. Es la Realpolitik de Pekín. Muy bien, pues hemos llegado a las 6, entonces va a haber más preguntas, pero sí que me gustaría aprovechar para preguntaros a cada uno que nos dijerais qué escenarios de futuro veis para Myanmar a partir de lo que ha acontecido, ¿no? Si cada uno de vosotros pues, os pudierais poner una bola de cristal a partir de los acontecimientos y del pasado y presente del país. ¿Cómo veis el futuro? Para empezar, yo no veo claro el calendario que ha anunciado la Junta Militar de que haya elecciones dentro de un año. Normalmente, cuando las juntas militares dan un golpe de Estado y asumen el poder, siempre dicen que en un breve espacio de tiempo, de unos meses, de un año, habrá elecciones democráticas. Luego eso se prolonga en el tiempo. Quizás habría que observar lo que ha pasado en Tailandia. El general Prayut dio el golpe de Estado en el 2014, reformó la Constitución, llevaron a cabo múltiples cálculos para reformar la ley electoral de manera que el partido mayoritario democrático, el Pheu Thai, no ganara las elecciones, y hasta que no lo tuvieron todo atado, no se convocaron las elecciones. Y en ese proceso, en Tailandia, pasaron 3 años. Yo creo que en ese sentido es muy posible que la Junta Militar de Birmania intente hacer algo parecido. Es decir, puede tener el objetivo de convocar elecciones en un año, pero yo creo que va a estudiar primero la reforma electoral, de manera que o bien la Liga Nacional para la Democracia no gane, o no obtenga la mayoría absoluta y tenga que gobernar con el partido que representa los intereses de los militares, y a lo mejor buscar una fórmula que impida que Aung San Suu Kyi se pueda presentar. No sé, como por ejemplo puede ser que no se puedan presentar políticos mayores de 76 años, por ejemplo, ¿no? Igual que ahora no puede ser presidenta de un país una señora casada con un extranjero y con hijos que ha tenido con los extranjeros. Yo creo que el tema va por ahí. Vamos a estar con 3 o 4 años, quizás, o 2, con los militares en el poder en Birmania. Muchas gracias. Totalmente. Daniel. Sí. No, que quería decir que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Isidra. Es decir, el modelo tailandés está claro. Es decir, el problema principal, yo creo que el problema que tuvo es que los militares hicieron una constitución que querían a medida, pero que tenía muchos agujeros. Y por ahí se ha metido la Liga Nacional por la Democracia y Aung San Suu Kyi. Por ejemplo, ellos pusieron un requisito de que no podía ser presidente ni vicepresidente aquella persona que hubiera estado casada con un extranjero, tuviera hijos de otra nacionalidad, pero no dijo que no podía ser diputado o estar en el gobierno.
Y claro, al final, ¿qué ha pasado? Que la Liga Nacional por la Democracia puso a un presidente que era un hombre de paja y al lado puso a la consejera de Estado, que era Aung San Suu Kyi, que es la que manda y la que decide todo. Entonces, fijémonos, cuando han ido dignatarios a visitar Birmania, ¿a quién han visitado antes? O sobre todo a Aung San Suu Kyi, desde el líder chino al presidente de Estados Unidos Obama en su momento, etcétera. Claro, el presidente simplemente, que teóricamente es una república presidencialista donde manda el presidente, pero la última palabra tiene Aung San Suu Kyi. Yo supongo que en eso se han dado cuenta los militares y quieren hacer una nueva constitución y dirán que no puede ejercer ningún cargo político, ni de diputado, ni de no sé qué, ni de nada, toda persona que haya estado casada con un extranjero y tenga hijos de otra nacionalidad. Con lo cual, digamos, eliminas este problema, ¿no? Y por otro lado, también está el sistema electoral, que es también una de las raíces, yo esto quería destacarlo, una de las raíces del problema. Es decir, el sistema electoral birmano se basa en circunscripciones que se basa en lo que se llama en inglés el first past the post. Es decir, en una circunscripción hay un escaño, por cada circunscripción es un escaño. El que gana, aunque gane por un voto, se lleva el escaño. Es decir, yo puedo tener el 20% de los votos, pero ganar el escaño, porque los otros tienen menos, los otros candidatos tienen menos votos. Aunque sumen más que yo, como van por separado, no obtienen el escaño. Y esto favorece sobre todo a los partidos de gran implantación, como es la Liga Nacional por la Democracia. Fijémonos, la Liga Nacional por la Democracia en 2015 tuvo el 57% de los votos, pero se quedó el 82% de los escaños. ¿Vale? Es decir, pero es que el partido del USDP sacó el 26% y se quedó con el 8%. Hay un desequilibrio muy grande y esto hay que corregirlo porque no es representativo de la pluralidad política del país. Y esto hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque se ha visto que con un partido y una candidata potente como Aung San Suu Kyi han arrasado. En votos no tiene tanto votos, sí, tiene mayoría absoluta, pero no saca tantos votos. Entonces, esto es una de las cosas. Después, la comisión electoral es muy poco transparente. Es decir, hay poca transparencia en la política birmana. Por ejemplo, la comisión electoral, los que verifican los resultados, digamos, la dirección de la comisión electoral, lo designa el presidente. Pero el presidente viene de un partido. Los que van a decidir son los de un partido cuáles son los votos. Hay poca transparencia, claro, con los militares tampoco la había, pero que no se ha llevado. Falta mucha. En este proceso de transición hace falta mucha reforma. Y yo creo que los militares se han dado cuenta de que sí hay que hacer reformas, pero para ajustarlo todavía más a sus intereses, ¿no? Y supongo que lo que van a hacer, como decía Isidra, copiando el modelo tailandés de, bueno, que la Liga Nacional se pueda presentar, pero que no tenga tan buen resultado, aunque tenga muchos apoyos, ¿no? Es decir, limitando este sistema electoral y favoreciendo a otros partidos, ¿no? Y, digamos, sería lo deseable para los militares, porque es que si vuelve a haber elecciones dentro de un año y el sistema electoral es el que es, volverá a ganar a Aung San Suu Kyi la Liga Nacional por la Democracia de calle. Eso lo tienen claro. Sí, bueno, el objetivo de los militares parece claro, ¿no? Que es aprovechar este impasse que está en el poder para como habéis explicado vosotros, pues ir cambiando ir modificando las leyes para que estén todavía más a su favor y la Constitución, para que si pueden celebrar finalmente unas elecciones no se encuentren con el problema de noviembre. Yo creo también que hay que ver cuánta presión, aparte de la externa de la que hablábamos, ¿no? Por parte de China, por parte de hasta en Estados Unidos, pueden ejercer finalmente estas manifestaciones. Por comparar otra vez con Tailandia, hemos visto que en Tailandia ha sido un año muy convulso, que las que ahora han caído un poco las manifestaciones, ¿no? Leía el otro día una editorial en un periódico tailandés que decía que una diferencia grande, por ejemplo, entre las manifestaciones de Myanmar y las de Tailandia es que a las de Tailandia no se sumó de forma tan masiva, no se sumaron los funcionarios de forma tan masiva, de forma que el país pudo seguir funcionando, ¿no? Y Myanmar ahora parece un poco más paralizado. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánta capacidad van a tener para presionar a la Junta? Que a lo mejor no se esperaba, o sí, esta reacción popular, y luego pues ver cómo va reaccionando, ¿no? Por un lado vemos las escenas nocturnas en las que hay apagones de internet y redadas, incluso bueno, se oyen disparos al aire y demás, y por otro lado quieren hacer un lavado de imagen como dando la cara hoy, por ejemplo, en público por primera vez, que parecía un mensaje casi más que para la audiencia doméstica, para la internacional, para dar una sensación de normalidad y de estabilidad a los inversores, ¿no? Entonces, bueno, a ver cuánta presión se puede
ejercer por ahí la protesta. Muchas gracias, Paloma. Nosotros. Tenemos más preguntas, pero yo antes, bueno, ya te lo comenté el otro día, Paloma, pero sí que me gustaría que compartieras con nosotros, si quieres y puedes, cómo es, ¿no?, informar en estos momentos de esta problemática en las condiciones actuales. Que hay gente que nos está escuchando que o estudia periodismo o es periodista y quizás sí que les puede interesar un poco, ¿no?, cómo tú desde Singapur estás cubriendo estos hechos, ¿no? O sea, que nos cuentes hasta donde puedas, por supuesto. Pero sí que me parecería interesante que compartieras tu experiencia porque es muy valiosa, por supuesto. Bueno, gracias. Isidre esto lo sabe muy bien, ¿verdad? Por los años en China. No es lo ideal cubrir una situación así desde lejos. Si las circunstancias fuesen otras, pues lo apropiado sería estar allí y poder observar y poder hablar y poder... entonces, partiendo de ahí, que no es lo ideal, pues bueno, está siendo complicado. De momento, gracias a que todavía hay acceso a Internet y que hay posible comunicación a través de redes sociales, pues mucho contacto, intentar mucho contacto con la gente. De momento las protestas están teniendo mucha importancia pues, con los propios manifestantes, observar mucho los medios locales, los nuevos anuncios, hablar mucho con analistas, con gente con mucha experiencia en Myanmar, como Daniel, y intentar juntar información por muchos frentes para poder tener una versión un poquito contrastada, pero está siendo complicado, sí. Esperemos que no se haga todavía más difícil si esta ley, por ejemplo, de ciberseguridad acaba siguiendo adelante, si la gente tiene cada vez más miedo de hablar, por ejemplo, si eso sucede, pues sí que va a ser prácticamente imposible, ¿no? O si no pueden ni siquiera hacerlo. Entonces, bueno, pues sí, un reto. Gracias, Paloma. No sé si queréis añadir algo, Isidre, en relación a este tema de la cobertura. No. Estoy plenamente de acuerdo con Paloma. Es muy difícil informar en esas condiciones. Además, por una cosa que a veces cuando hablas con gente de esos países, en este caso de Myanmar, a veces te queda la duda de decir, no está metiendo en un lío a esta persona que a lo mejor la están escuchando, la están vigilando. ¿Tú crees que no preguntas nada del otro mundo? Porque a lo mejor le preguntas, ¿cómo está el ambiente en la calle? Y entonces la gente por querer cooperar, por querer colaborar, te empieza a explicar cosas, digamos, que en situaciones normales no pasaría nada, pero que en estos casos puede ser peligroso por ellos, ¿no? Entonces, a veces te encuentras con decir, bueno, llamo a esta persona, no la llamo, o te envían algún mensaje por WhatsApp diciendo, oye, no estoy seguro, pero creo que durante unos días no voy a decir nada, o no me llames, y te dejan a ti, digamos, con una situación de mal gusto, ¿no? De sensación de decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Es muy complicado informar de estas situaciones desde lejos, o incluso desde allí también, ¿eh? Sí. Muchas gracias, Daniel. No sé si tienes algo que añadir. No como Yo no periodista. soy del mundo periodista, pero bueno, me parece que lo que han dicho es complicado. De momento se mantienen las comunicaciones y se puede hablar bien. También creo, y solo para decir una cosa para Isidro, creo que ahora tienen menos miedo a hablar que antes. Yo llevo viajando a Birmania más de 20 años y antes, para que te contaran cosas, miraban a 20 lados, miraban a todos los lados, bajaban la voz, que incluso digo, me ven con un extranjero. En cambio, ahora no tienen tanto problema. A lo mejor, creo que también para la gente de la calle el hablar no es tan importante, es más para los que ocupan cargos de responsabilidad contra la dictadura o que eso lo tienen más difícil, ¿no? Porque no pueden detener a toda la población.
Pero bueno, es verdad que es complicado y con la situación actual, pues el país está cerrado, no se puede ir a cubrir su terreno, a diferencia, por ejemplo, del 88, que sí se podía ir, porque hubo periodistas que lo cubrieron, o el 2007, donde había periodistas que venían de otras partes del mundo, ¿no? Entonces es más complicado. No hay tantos testimonios de personas que van ahí a verlo, ¿no? Tenemos que fiar de lo que nos cuentan desde allí. Muchas gracias. Una persona que está asistiendo a la conferencia, ¿le gustaría que recomendarais alguna bibliografía sobre el país o para entender un poco más, profundizar? No sé si tenéis alguna recomendación. En español no hay mucha cosa, en castellano, ¿eh? O sea... Inglés, ya no, en inglés, en español o en francés, o si tenéis algo... Yo sí que puedo, mientras pensáis, que os lo comenté el otro día, vi un documental en Filmin sobre Aung San Suu Kyi y la verdad que lo recomiendo muchísimo. No quiero hacer publicidad de Filmin, aunque aprovecho para decir que Casa Asia ha firmado un acuerdo con Filmin y hay un canal Casa Asia de cine asiático con Filmin, que es una maravilla. Bueno, pues yo recomendaría a la persona que ha preguntado por esto, le recomendaría este documental. Aprovecho que lo tengo aquí. Esta está la versión en inglés, la de castellano la tengo en casa. Es el libro de Emma Larkin que se llama, en castellano se llama algo así como Historias de Birmania. Es un libro de viaje más de esto, donde lo que hace la autora es un poco recorrer aquellos, bueno, el título en inglés era Buscando a George Orwell en Birmania, normalmente en una tienda de té, ¿no? Pero es un libro donde ella va a los diferentes sitios donde vivió George Orwell y dice que parte de la obra de George Orwell está inspirada en que George Orwell, no olvidemos, tenía familia en Birmania y fue policía imperial británico en la Birmania colonial. Entonces estuvo destinado varios años allí. Se dice que es gracias a eso que se volvió muy anticolonialista con el trato que los británicos tenían, ¿no? Y este libro está traducido al castellano por Altair y se llama, digo, Historias de Birmania. Y es un libro delicioso porque ella va por todos estos, pero va en el comienzos del siglo XX, cuando hay la dictadura militar, y ya te da muchas ideas que hoy todavía están pasando, ¿no? Y entonces ve cosas que dicen, oye, pues no ha cambiado tanto Birmania en lo que es dictadura, con lo que eran tiempos británicos y no sé qué. Es un libro, yo creo que, ya digo, yo me lo leí en una tarde y me quedé con ganas de que hubiera escrito más, porque es un libro, ya digo, fascinante. Después en inglés, pues hay libros de historia de Birmania, en francés también hay algunas cosas más generales, también ya más especializados es más complicado, ¿no? Muy bien, gracias. Digo, en castellano hay algunas cosas hay, pero no hay mucha cosa. Todos son guías o libros de viajes, sí hay algunos cuantos. Hay también novelas como El afinador de pianos o Un lugar llamado Nada, El arpa birmana también, pero son más novelas, ¿no? No hay... Después hay libros de viajes sobre Birmania, hay varios. No te sabía recomendar porque hay castellano hay varios libros, ¿no? Incluso de españoles que han ido allí y han explicado cómo era, ¿no? Te digo. Y en inglés y francés pueden encontrar lo que sea. Si quieren empezar, que empiecen con un libro en inglés o en francés de historia de Birmania, que ya es suficientemente densa. Gracias, Daniel. Y Sidria, yo como soy más práctico, digamos, entonces en francés el Instituto de Investigación del África del Sudeste, perdón, del Sudeste de Asia, publica todos los años un anuario que se llama Asia del Sudeste, Balance, Retos y Perspectivas. Y esto lo publican todos los años y entonces salen análisis, por un lado, de temas globales de toda la región y luego un análisis de cada país, la situación en que se encuentra. Si hay elecciones, los efectos que tiene, la situación económica, los principales retos sociales. Y entonces es una colección que sale todos los años en y va muy bien para dar el punto sobre la situación. Puedes encontrar la situación en Tailandia, en Birmania, en Brunei. Coge todos los países de ASEAN.
Entonces, si alguien está interesado en los temas políticos o sociales o económicos, es ideal. Y para los periodistas también. Va bien porque te permite, digamos, estar al tanto de lo que sucede en algunos países que a lo mejor tardas mucho tiempo en ir porque no son noticia caliente, digamos. Muchísimas gracias, Isidre. Paloma, no sé si quieres compartir algo. Sí, pues mira, un compañero además, un periodista español que ha estado yo creo que sigue en Bangkok, lleva muchos años y sabe mucho, por ejemplo, de la crisis de los Rohingya. Publicó un libro, estaba buscando cuándo, no sé si el año pasado o hace un poco más, El laberinto birmano, es historia de la tragedia Rohingya, Carlos Sardiña. Y bueno, hay muchísima información sobre la historia de los Rohingya y lo que está ocurriendo. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis puntualizar alguna cosa que nos hayamos dejado. Seguro que nos hemos dejado muchísimo porque el tema es complejo, interesante y bueno, daría para horas y días y meses. Pero bueno, creo que hemos hecho un repaso bastante amplio, ¿no?, de lo que está pasando. Pero como quedan 5 minutos, si queréis añadir algo. No, yo solo quería decir, que no lo he dicho al final, que la editorial del libro es IRASEC. IRASEC, sí, es un instituto francés de estudios del sudeste asiático. Publican muy buenos libros, ¿eh? Sí. Muy buenos, yo tengo varios, son libros muy, muy, muy buenos. Ya conocía esto. Publican de todos los países de Asia y algunos monográficos de algunos países. Sí. Y tienen uno sobre Birmania contemporánea que es una pequeña maravilla. Sí, yo soy muy fan sí. De ellos. Muy bien. Como soy de formación francesa originalmente, pues... Sí, yo también. Está también Renaud Breton, no sé si lo conoces, es un francés que escribe. Sí. Es un chico joven, bueno, yo lo conocí en su momento, estudió, no conmigo, pero estuvo en París y se ha dedicado a esto. Me lo presenté a mí, era un especialista, y después he leído mucha cosa de él. Yo lo conocí en Bangkok. Ah, sí. Él estudió en el Instituto de Estudios Políticos 1 o 2 años después de estar yo, y me lo presentaron, me dijeron, es que este se ha especializado en Birmania y tal, no sé qué, y sí, es muy... Pasa que se fue a vivir a Hong Kong, creo, si no me equivoco, un tiempo, y después estuvo dando vueltas por ahí, porque en Francia no encontraba esto, no sé lo que ha sido de él hace tiempo, pero... Y él tiene un libro en francés que se llama La Birmania contemporánea. Sí. El estado de los pretorianos se llama el libro en francés. Sí, que es muy bueno. Sí. Paloma, Daniel, Isidre, muchísimas gracias. También a todas vosotros. A vosotros, muchas gracias. La verdad es que ha sido un gusto. Y nada, pues desde Casa Asia seguiremos la temática de este país y de otros, por supuesto. Y nada, esperamos veros pronto. Muchas gracias por vuestra participación. A vosotros por organizarlo. Muchas gracias. Sí, a vosotros. Buenas tardes.